Don Gerardo, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Hola, Randall. Muy bien, gracias de nuevo por la oportunidad de compartir en su programa. Muchas gracias, don Gerardo, a usted por estar con nosotros y por analizar los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Gracias a ustedes que nos acompañan. Yo les recuerdo que nos pueden escuchar en vivo en radio, pueden acompañarnos también a través de el Facebook Live de Noticia Monumental, pueden acompañarnos a través de la transmisión de Canal 2 esta noche y pueden, por supuesto, también estar con nosotros a través de los servicios de podcast. ¿Cuáles son los servicios de podcast? Donde ustedes descargan el programa a través de Spotify, a través de Apple Podcast y de Google Podcast. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Nada más denme un segundito para poder accesar a la transmisión en Facebook y ver los comentarios que nos están haciendo. Como el hijo de la señora de Urral, que dice saludos Randall y a don Gerardo para hablar de estanflación. No sé si vamos a hablar de estanflación, no me puse de acuerdo nunca con mis invitados sobre ese tema, pero Sí, Gerardo me hace con la cabeza que sí. sí, sí. Carlos Granados dice saludos cordiales, tomaré café escuchando mi programa favorito, gracias Carlos, y gracias a José Vidal Monge, que si no me falla la memoria, nos escucha siempre desde Curridabat, así es que gracias por estar con nosotros. Don Gerardo ayer emitió una opinión respecto al índice mensual de actividad económica, pero yo quisiera hacer más amplio el programa y hablar no solo sobre el IMAE, que así se llama, lo que nos demuestra, digamos, cómo se mueve cada vez la economía y la producción nacional, sino de la situación económica nacional. Don Gerardo, sé que la pregunta es amplísima, pero ¿cómo se mueve la economía nacional en este momento, don Gerardo? Eh, yo diría, Randall, que en un ambiente global, inédito, complicado, como hemos dicho en otros programas, por la herencia de tres crisis, la de la pandemia, contenedores y el resultado de la crisis bélica, que hizo que el Fondo Monetario Internacional este martes actualizara las cifras de crecimiento mundial, en donde literalmente lo que dijeron fue que lamentablemente la desaceleración económica no solamente es generalizada en el mundo, sino que les preocupa que fue mayor de lo que ellos tenían previsto y castigan el crecimiento para el 2022 mundial en 3.2%, es lo que están suponiendo, y sobre todo en el 23, 2.7%. Preocupa el año 23 mundial porque según el fondo, el 33% del mundo va a estar en condición de recesión económica, especialmente Alemania, que está sufriendo mucho por el tema del gas ruso y el aumento del precio que se utiliza mucho en la parte de manufactura y en los hogares. El tema italiano, que también lo están metiendo en recesión económica, y obviamente el tema ruso, que Rusia venía creciendo en el año 2021 casi un 5%. Putin, al meterlo en guerra, el crecimiento del 2022 será menos 3.4 y el crecimiento del 2023 menos 2.3. O sea que a Rusia esta locura de Putin le está costando más o menos 6 puntos de sacrificio de su producción. Entonces, dentro de ese entorno, decir que Costa Rica sigue creciendo y que crece al 3.4 este año y el 2023, sí, el Banco Central lo castigó de 3.9 a 3.2, es lo que se estima que creceremos en el 2023. Me parece que es optimista, no se ve mal, pero quiero agregarle un elemento que tal vez los medios de comunicación no le han dado el énfasis que debería dársele, y es que la misión del fondo, que precisamente estuvo aquí la semana pasada, cree, a diferencia del Banco Central, que Costa Rica, y a diferencia del resto del mundo, más bien va a crecer más en el año 2022. Y ojalá que no se equivoquen, va a crecer según ellos 4.4%. Y en el 23 también más del 3.2%. Y explican esa perspectiva positiva, como lo voy a ver ahora en el IMAE, por las zonas francas, por lo que es la estrategia del nearshoring, por la gran afluencia de inversión extranjera, el dinamismo que está metiendo las zonas francas, es lo que los lleva a pensar que Costa Rica va a tener un comportamiento atípico. Las finanzas públicas
hay que decirlo abiertamente. O sea, es que yo en esto, pues ustedes saben que yo tengo mi color político, yo no voté por el señor Chávez, pero hay que reconocer que a consecuencia de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, este año, el primer semestre, ha sido muy bueno en cuanto a recaudación tributaria. Anualmente ya vamos casi con una carga tributaria, impuestos al Producto Interno Bruto del 15%, y no es que se han aprobado nuevos impuestos, es porque hay más dinamismo y porque la ampliación de la base al IVA y la factura electrónica están haciendo que todos los impuestos se reactiven. Y eso hizo que el fondo le dijera al gobierno: ustedes están cumpliendo las metas del memorándum de entendimiento que firmamos con ustedes, que a propósito de los eurobonos son 3 metas: balance primario superavitario, lo están cumpliendo con holgura; relación de deuda al Producto Interno Bruto, lo están cumpliendo; tope al saldo de la deuda del gobierno central, lo están cumpliendo. El único temita que se nos queda ahí es la carga de intereses. El déficit fiscal que tiene en este momento el país ya no es como antes, que era una composición de exceso de gastos antes de intereses respecto a los impuestos, más intereses. No, ahora el déficit fiscal obedece 5 puntos del PIB solo al tema de intereses. Y ahora puedo referirme a la importancia de ¿cómo se llama? Los eurobonos. Y el tipo de cambio es quizás la variable que aquí es como la bola de cristal. En cualquier charla que yo voy me dicen: ¿y cómo va a estar el tipo de cambio? Y yo lo que le respondo es: si yo supiera no estaría aquí. Entonces pasamos de una devaluación que tuvo preocupado a todo el país, que iba a superar los 700 colones, pues resulta que ahora sobran los dólares. Y eso está haciendo que el tipo de cambio se esté apreciando en el año y que esté ya llegando a niveles de 620 colones. Felicidad para los deudores en dólares que no ganan en dólares, felicidad para las empresas en esa misma situación, a los importadores, pero preocupación inmensa para los exportadores y para el turismo, cuyos ingresos se les están cayendo de manera radical. Y por último, tenemos el fenómeno inflacionario que, al igual que el resto del mundo, veníamos con una inflación alta del 12.7. Agosto nos llevamos la grata noticia que en septiembre tuvimos deflación o inflación negativa, casi un 1%, y eso hizo que la inflación bajara al 10.3. Cuando se abre por componentes, resulta que la inflación en Costa Rica, donde se ve más, es en alimentos. Los alimentos están haciendo que la inflación general suba. Los alimentos están subiendo en Costa Rica más del 20%. Y ahí hay cosas que el Ministerio de Economía debería investigar a fondo. Por ejemplo, el tomate. El tomate ha subido el rental interanual 144%. O se acabó el tomate en el país, o hay una plaga contra el tomate, o hay estructuras de mercado oligopólicas que están especulando y subiendo los precios cuanto quiera que sea. La harina del trigo está subiendo un 40%, el pollo un 50%. Entonces ahí hay un tema inflacionario que castiga el poder de compra de la gente. Y por último, tenemos una gran preocupación en la parte monetaria, y es que el Banco Central, con tal de contener la inflación, ha subido la tasa de interés de referencia lo que han querido, del 0.75 al 8,5%. Y eso todavía no lo ven los deudores. La tasa básica pasiva ha venido subiendo, pero en menos proporción. Quiere decir que en los próximos 3 meses, el 1.200.000 deudores que tenemos en el país personales y las 30.000 empresas deudoras del sistema van a sufrir incrementos de cuotas, y lo que me preocupa es que este control de inflación tiene un costo, tiene un trade-off, un intercambio, que es el impacto recesivo y eventualmente el aumento del desempleo, como podemos verlo ahora en el análisis del IMAE por industrias. Don Gerardo, aquí los comentarios de hoy realmente están muy, muy interesantes de nuestra audiencia. Dice
Sergio Barrantes, que saludos por el espacio. Fulmer Vargas, bendiciones. Félix Molina, que nos está viendo en Facebook. Ivania Ramírez, que nos saluda desde Paraíso de Cartago, el pueblo de don Gerardo. Ajá. Alfonso Lazo dice que bueno, que toda Europa está también en una situación económica compleja. Félix dice, en mi caso el alto costo del hierro y materiales de construcción alejan a los clientes o posponen para más adelante algunas remodelaciones. Saludos a Tatiana León. Randy Salas dice, todo sube y baja, los sectores externos hace rato han ganado con el tipo de cambio. Félix dice, si no se aprueban los eurobonos, el peso y búsqueda de recursos recaería sobre los hombros de los costarricenses. Roberto Arce dice, ¿cómo se podrían empatar las visiones de los bancos sobre crecimiento proyectado en contra de la realidad del encarecimiento de las finanzas de las familias? La macro parece subir, pero la micro parece irse abajo. Y Enrique Loaiziga, que le manda saludos, y doña Nuria Morera. Ok, pareciera que estamos haciendo las cosas bien, okay, pero la gente está sufriendo en sus hogares. Voy a empezar con el último punto que usted planteó. Hay una inflación. La medicina para esa inflación es muy amarga, y es el aumento en los tipos de cambio. Pero usted hace usa una frase que a mí me llama la atención. Usted dice, han subido lo que les da la gana. Gerardo, ¿pero esa no era la receta normal o cree que se han abusado en la receta del aumento de interés que entonces en unos días o semanas empezaremos a sufrir quienes tenemos préstamos, que somos la gran mayoría de costarricenses, don Gerardo? Sí, una pequeña corrección, porque ahora sí lo dijo bien. Al principio dijo que se contenía la inflación subiendo el tipo de cambio. Eso fue ahí un desliz. Perdón, el interés, los intereses, Sí. el desliz económico. Sí, se combate la inflación subiendo los tipos de interés, Sí. o los intereses. Sí, vamos a ver. Los bancos centrales del mundo son muy ortodoxos, y salvo el Banco Central de los Estados Unidos, que tiene al mismo nivel de prioridad en la ley controlar la inflación, pero a su vez garantizar pleno empleo o velar por el pleno empleo, el resto de los bancos centrales se enfocan nada más en el control de la inflación. Cuando empieza a darse el fenómeno inflacionario, a principios de este año, un lugar en Suiza muy conocido por los banqueros, que se llama Basilea, donde está el Banco Internacional de Pagos, que es ahora dirigido por un mexicano, un latino, Agustín Carstens, que fue el presidente del Banco Central de México, convocó a los presidentes de los bancos centrales de todo el mundo, incluyendo a don Roger Madrigal, hasta donde yo entiendo. Y el mensaje que transmitió fue contundente. Miren, no escatimen, suban la tasa de interés, lo que tengan que subirla para contener la inflación. Porque la inflación es el impuesto más odioso y más regresivo que hay. Pero además, esta inflación tiene algo en particular, que lo que está subiendo es la comida y lo que está subiendo son los combustibles. Y eso pega más fuertemente a los quintiles de ingresos más bajos, que en el caso de Costa Rica es casi el 50% de sus gastos de consumo, y de no hacer nada, la pobreza, ¿verdad?, en el mundo podría aumentar por la inflación. De hecho, ya se dice que hay 900 millones de personas en el mundo que se acuestan con hambre porque no están logrando hacer las comidas mínimas necesarias. Y entonces el Banco Central, Roger Madrigal, en este caso la Junta Directiva del Banco Central, aplica la receta ortodoxa: suba las tasas de interés. Ahora, el efecto recesivo que eso va a traer, porque el consumo va a ser menor, porque las inversiones de las empresas van a ser menores, porque la gente va a invertir menos en vivienda, compras de casas, porque van a comprar menos carros, etcétera, tiene que haber una contraparte que en el país esté pensando en cómo mitigar ese efecto. Y para mí esa contraparte en el esquema de división de poderes ya no le corresponde a la política monetaria. Esto debería corresponderle al Ejecutivo, al gobierno, y debería corresponderle, en cuanto a leyes se trata, al Legislativo. Y yo lo vengo diciendo desde que se abrió en la historia por primera vez las sesiones con la agenda extraordinaria y ahora con la agenda de ordinarias. Hay ausencia realmente de proyectos de fondo, de peso, porque el país, si bien es cierto, yo le decía a Randall que el fondo
dice que vamos a crecer más, el crecimiento que estamos viendo es selecto. Selecto en el sentido de que son los sectores dinámicos en you have to speak in English, o sea, la gente que habla inglés, and you have to know about digital tools, o sea, herramientas digitales, conocimiento digital. Si usted no tiene esos dos elementos en esta cuarta revolución industrial, usted está fuera de la jugada. Pero además son sectores muy productivos. Entonces el crecimiento de la producción, que va a ser mayor, no se traduce en la misma proporción de un crecimiento del empleo, sino que es mano de obra calificada. Y como lo vamos a ver ahora en el IMAE, a mí lo que me preocupa es que los sectores intensivos en mano de obra no calificada ya están en recesión en Costa Rica. Nadie está hablando de eso, que la agricultura ya está en recesión, que la construcción, como lo vamos a ver, ya está en recesión. Y eso va a causar, si no se hace nada, ya hay más gente desempleada y no puede haber familia feliz o empresa exitosa, olvidándonos del tema de solidaridad con las clases más pobres. Si yo soy insensible a eso, yo incluso podría tener el riesgo, el éxito de mi familia y de mi empresa en un ambiente social y políticamente inestable. O sea, una chispa puede encender, como sucedió en Chile. No estoy llamando aquí y ni tampoco estoy asustando con que vamos a entrar en eso, pero me parece que es urgentísimo, ¿verdad?, empezar a implementar política económica de impacto social, incentivos a sectores que generen oportunidades de mano de obra no calificada. Don Gerardo, aquí le pregunta Mai Z. Che. Dice, es una subida, está hablando de la subida de los alimentos, porque todo el mundo quedó asombrado con el tema del tomate. Dice, ¿es una subida especulativa o puede ser que hay escasez de alimento en el mundo? Y si es la segunda, si es una escasez de alimento en el mundo, ¿qué se podría esperar en el mediano y largo plazo? Don Gerardo. Randall, le voy a decir a propósito indicadores que uno dice, wow. Por ejemplo, harina de trigo, subida interanual de precio 50%. Pan cuadrado 25%. Galletas saladas 45%. Pastas, fideos 31%. Carne 23%. Y así yo podría seguir mencionando pechuga de pollo 30%. Y los salarios no han subido en esas proporciones. Entonces la gente está más pobre, la gente puede comprar menos. Y si nos vamos a la parte esta que yo le decía, de vegetales, tubérculos, leguminosas, conservas, en general, toda esa clase ha subido un 45%. Ahí está el repollo subiendo un 60%, el apio un 41%, el tomate les decía 144%, el chile dulce un 70%. Es donde yo digo que se juntan los dos. Hay un fenómeno de escasez en el mundo, sobre todo Ucrania, que es un gran proveedor de aceites, es un gran proveedor de cereales, escasea en el mundo y entonces el precio sube. Pero también, cuando hay ríos revueltos, decía mi abuela, ganancia de pescadores. Esto se presta a la especulación. Y entonces, si usted tiene poder monopólico, que yo estudié economía y en economía nos forman, nos capacitan a promover la competencia perfecta, donde haya un montón de compradores y vendedores, tal que ninguno individualmente controle los precios. Pero ya en la práctica, cuando yo salía a trabajar, me di cuenta de que el monopolio o el oligopolio no es malo. Lo malo es estar fuera del monopolio y del oligopolio, porque usted estando dentro controla y fija los precios. Y es ahí donde creo yo, y una llamada de atención, que el Ministerio de Economía, ¿verdad?, con base en la ley de promoción de la competencia, debería agarrar estos rubros de precios exorbitantes y caerles de sorpresa para ver si efectivamente es un tema de escasez, de crisis mundial, o es que hay alguien que se está llenando la bolsa de plata a costas del pueblo. Don Gerardo, permítame un segundo. Glenn, pedirle por favor a los compañeros de Canal 2 que me permitan compartir, porque quería ver
el índice mensual de actividad económica, quería compartirlo en pantalla, pero bueno, que los productos como harina, como pan cuadrado, como galletas saladas hayan subido 50%, 25% y 45% en un año, los saca además, ¿no, Gerardo?, de las posibilidades de adquisición de las familias más pobres. Esa es la gran preocupación porque, como le decía, los alimentos pesan en la canasta de las familias más pobres cerca del 35%. No así en los quintiles de ingresos más altos. Pero además de eso, Randall, o sea, uno como adulto puede pasar hambres, pero mis hijos no van a pasar hambres. Y entonces, si esta sociedad a mí no me da oportunidades de empleo, que es el gran reto, yo voy a ver de dónde saco, ¿verdad? Dinero. Y es donde detrás de cada uno de estos números económicos hay rostros humanos, hay impacto social. Y entonces uno ya entiende el por qué cuando hay dificultades laborales aumenta la delincuencia, ¿verdad? Aumenta el narcotráfico, e incluso más peligroso porque los carteles que operan en Costa Rica están pagando ya no con dinero, están pagando con cocaína y eso hace que jóvenes, nuestros hijos, etcétera, en los bares, lamentablemente tenemos el caso de este muchacho que recuerdo, Marco, que lo asesinaron después de salir ahí de la Cali, en California, Barrio California. De ahí hay otros muchachos vendiendo la droga para obtener efectivo, para llevar el sustento a sus hogares. Entonces empieza a descontrolarse el ambiente social y político, meramente por el tema de las oportunidades de empleo. Y ya entrando en materia, Randall, el problema está en que nuestra economía cada vez es más dual. No es lo mismo estar produciendo en zonas francas, donde el indicador de agosto nos muestra un crecimiento de nuevo de 2 dígitos. Las zonas francas están creciendo al 11%. Pero de las 70,000 empresas formales que cotizan a la caja, ahí solo hay 400 empresas en zonas francas. El resto está en el régimen definitivo, que es el que no tiene ningún tipo de incentivo tributario, que creció apenas 2.2, pero lo más preocupante es que ese régimen definitivo, donde viene la mayoría de la producción y el empleo, tiene 12 meses de continua desaceleración económica. O sea, ahí sí podemos decir, como decía el oyente, que estamos en un fenómeno de estanflación. Poco crecimiento o casi nada de crecimiento económico con altos precios. Y eso es un fenómeno sí que incide. Ahora podemos abrir un poquitito los sectores de actividad económica para ver cómo está la agricultura, la industria, el turismo, transporte. ¿Quiénes son? Como les decía yo en mis charlas, los que están a la derecha, los apricistas, ganadores, no, perdón, los ganadores y los que están a la Creo izquierda. que se confundió en esas dos palabras. Y los que están a la izquierda, que son los sectores que están sufriendo y que están perdiendo. Entonces, en términos generales, sí, la economía se ve muy bien, pero cuando uno empieza ya a sumergirse, ¿verdad? Ese bienestar no es equitativo. Hay algunos que están mucho mejor, pero hay otros, que son la mayoría, que la están viendo dura. Don Gerardo, antes de ir al índice mensual de actividad económica, Luis García Vargas dice, es que mucha de la pobreza monetaria que hay hoy en Costa Rica es por culpa de los seres vividores, es decir, banqueros garroteros que no quieren ver al pobre sobresalir. Yo no creo, sinceramente, que los bancos sean como las películas de Harry Potter, ¿verdad? Y en Gringotts, donde están todos los banqueros ahí haciendo plata y maltratando a la gente. Yo no creo eso, pero también entiendo que el sistema tiene cosas malévolas en general, per se. ¿Usted Sí. qué cree de ese comentario, don Gerardo? Bueno, me decía un amigo, vos fuiste banquero prácticamente por casi 30 años y como tenés tan buen corazón, te diste cuenta que los banqueros son tan malos que mejor renunciaste. Y ya no, ya no sos banquero. Vamos a ver, hay muchos tabúes, ¿verdad? En el mundo en general, pues los banqueros no son muy bien vistos, pero también se tiende a creer que controlando las tasas de interés con el famoso proyecto de Welmer Ramos, David Gurzón y José María Villalta, que con eso ya se iba a acabar el tema de la usura y de los garroteros. Y no, señores, de esto no se habla. Se tiraron alrededor de 70,000, 80,000 personas a la informalidad.
porque sus riesgos, sus costos al tope que pusieron estos señores sin ningún fundamento técnico, pasando por encima a la SUGEF, al CONACYT, excluyó a estas familias con tan mala suerte que sus necesidades de financiamiento no desaparecen y caen en manos de la informalidad, el famoso gota a gota colombiano, que ahí eso sí es garrotero, o sea, ahí estamos hablando de tasas de interés del 3-5%, no anuales, diarias, con cobro de motociclista diario con una libreta. Y no hay garantías, ahí no le piden a usted hipoteca, no le piden prendas, nada más le dicen, ok, yo le presto, pero sí me muestra una foto de su familia. Y la presión psicológica cuando ya la gente no puede pagar es de tal nivel que de esto no se habla, Randa, sería bueno un programa, que yo creo que la tasa de suicidio por problemas financieros en el país ha aumentado significativamente. Me decían que en la zona de Cartago, donde somos usted y yo, en la parte, digamos, más agrícola de arriba, ahí por Cot. Los agricultores, un día eso estaba conversando de ese tema, casi más de 10 en los últimos meses. Exactamente, y muchos perseguidos por esta informalidad. Entonces yo creo que ese comentario de ahí está sesgado. No por eso quiero decir, como usted lo menciona, que no haya mucho por hacer en la banca. Creo que el sistema se volvió muy confortable, muy satisfechos con la situación y no fomentan la competencia, no hay innovación, no hay preocupación por reducir los márgenes y por eso, aunque no me lo pregunte, yo estoy de acuerdo técnicamente en que se venda el Banco de Costa Rica y que ojalá lo compre un banco grande internacional para que venga aquí a mover el piso y poner a competir a todo el mundo en tarjetas, en hipotecas, en prendas, para que uno tenga la opción de elegir, ojalá con las tasas de interés más bajas y condiciones de plazo mejores. Yo me acuerdo hoy como si fuera ayer que en una entrevista que le hice a Welmer Ramos sobre la ley de usura, Welmer me decía, es que usted no entiende, Randall, hay gente en el fondo de un pozo que lo único que tiene para escalar es una cadena llena de púas, que son los intereses. Entonces, escalar en esa montaña llena de púas es muy doloroso. Entonces yo le dije, claro, entonces usted lo que está proponiendo es quitar la cadena y déjelo al fondo del pozo, porque la posición de la persona que está al fondo del pozo no varió con la ley de usura, no varía, sigue al fondo del pozo. Quitamos una parte que a algunos diputados les parecía muy dolorosa subir, pero que en algún momento era la única forma que tenían de salir de ese pozo. Don Gerardo, permítame, ahora sí voy a compartir el informe del Banco Central sobre el índice mensual de actividad económica. Ahí lo está viendo en mi pantalla, Gerardo, sí. Sí, señor. Bueno, este es el de agosto de 2022, publicado el 12 de octubre, y yo no sé si quiere que nos detengamos justamente en el tema de la producción, en cómo aumenta la producción, Gerardo. Creo que si baja un poquito más, sí, señor. Hay un gráfico sí, señor. Adelante. A ver, la economía como un todo en Costa Rica, digamos, las 70,000 empresas activas en la Caja de Seguro Social que están cotizando, más todas las informales que no sabemos cuántas son, están creciendo interanual año con año, agosto 22 contra agosto 21, 3.7%, que es la misma tasa de crecimiento del mes pasado. ¿Por qué los economistas nos interesa tanto el IMAE, el crecimiento? Porque si hay crecimiento, los empresarios venden más, se dan cuenta que los inventarios se les están gastando y al vender más empiezan a contratar más gente. Y al contratar más gente, los consumidores empiezan a tener mayores salarios. Y al tener mejores salarios, la gente puede comprar más cosas y aumentar su bienestar. Pero a su vez, al haber más actividad económica, el gobierno recauda más y empieza a mejorar sus finanzas públicas. Entonces, en general, los países buscan que su producción crezca en el tiempo. Pero vean que junto con el 3.7 hay dos números o dos barras. Una que de repente venía cayendo y ahora muestra un crecimiento del 11%. Ese es el régimen de zonas francas. Y si yo le diera doble clic a ese 11%, ahí destaca de los 3 rubros de zonas francas en el país, que es industria, insumos médicos
centros de servicio compartido y call center, lo que más está dinamizando las zonas francas es la fabricación de equipo médico de alta precisión, que ahora resulta que en junio venía creciendo 5.8, en julio 10,5 y ahora en agosto 16%. Ahí la buena noticia es que esas empresas tienen preferencia de contratar mano de obra femenina, porque nuestro problema de desempleo mayor es con las mujeres. La tasa de participación laboral de las mujeres es de las más bajas de Latinoamérica. Pero tenemos otro sector que vean ese 2.2. Ese es el resto de las compañías en Costa Rica produciendo bajo el régimen definitivo. Si seguimos bajando, don Ramón. Con mucho gusto, don Gerardo. Además contratan, el régimen de zona franca contrata en su mayoría personas salidas de colegios públicos. Eso además me parece que es una buena noticia y además nos hace pensar si el ejemplo del régimen de zona franca, que es, digamos, aliviarle un poco el tema fiscal para su instalación en Costa Rica, podría no ser más bien la receta del impulso a otras industrias. ¿Sigo bajando? No, dejemos este. Este es bien importante porque es la actividad agropecuaria, tanto agrícola como pecuaria. Y esto sí yo quisiera transmitirlo al público en general, autoridades, Congreso, etcétera. La agricultura ha bajado su importancia en la producción. Nuestra estructura productiva ha cambiado más hacia los servicios, ¿verdad? La agricultura contribuye en la producción nacional 5%, pero genera empleo casi el 12%. Y genera empleo en zonas rurales y de mano de obra no calificada. Entonces nosotros no nos podemos, ¿verdad?, descuidar de la agricultura, amén de que el problema mundial es de comida. Y entonces nosotros deberíamos de alguna manera, ante estas circunstancias, si el maíz, el trigo, etcétera, están mal, bueno, ¿cuáles de esos productos podríamos, aunque sea coyunturalmente, fomentar que se produzcan localmente? Vean que aquí, sin distinción, todos los sectores agrícolas del país, sean cebolla, papa, frijoles, o sea, productos locales, o de exportación, banano, piña, o pecuarios, o los servicios agrícolas, todas las líneas que ustedes ven ahí son negativas. Y son negativas ya por más de 6 meses, por más de 2 trimestres. O sea, se puede concluir que la agricultura costarricense intensiva en mano de obra calificada está en recesión. Y eso sí es una alerta, yo diría ya naranja. Si fuera la comisión de emergencia, yo estaría diciendo, señores, ojo con el tema agrícola, pensemos cómo ayudamos con una tarjeta de crédito que yo he insistido, cerrada para que el agricultor pueda comprar con fondos de banca para el desarrollo al 4% fertilizantes y de alguna manera compensar la subida que ha tenido los fertilizantes. ¿Cómo hacemos para que ya se acelere, que se comen la bronca, como dicen, las nuevas moléculas? ¿Cuánto ha durado eso, por Dios? Al nuevo muchacho que está ahí como ministro de Agricultura, que agilicen los diputados esa autorización porque hay moléculas amigables con el ambiente y a precios más competitivos que vienen de Brasil, que vienen de México, no vienen de Europa más caras o del Asia, pero no le estamos ayudando al agricultor. El fondo de avales lo quieren enterrar. Bueno, en muchas de estas compañías que son viables pasado esta coyuntura, podrían requerir un aval para que el banco les reestructure sus deudas y les oxigene el flujo de caja. Sigamos bajando. Sí, señor. Con mucho gusto. Don Gerardo, ¿qué significa IMAGRO? El índice mensual de actividad económica agrícola, agropecuaria. Okay. Es lo mismo que el IMAE, solo que en el sector agrícola. Claro. Bueno, aquí está manufactura, construcción. Déjeme manufactura, porque ahí ese es importante. Manufactura significa industria, ¿verdad? Resulta que la industria como un todo, vean que se ve que viene creciendo 5.5%. La industria, sí, crece menos que el año pasado, que crecía el 14.8%. Pero ese crecimiento es dual. Me decía un amigo, es que ustedes dicen que es bipolar. No, eso es psicológico, psiquiátrico. No, es dual. No es lo mismo estar produciendo en manufactura del régimen definitivo, que vean que ya es negativa, menos 0.6, cayó en agosto, y negativa en sustancias químicas y productos químicos, ¿verdad?
y muy poco crecimiento en fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo, que estar produciendo en zonas francas donde el crecimiento, si bien es cierto, es menor respecto al año pasado, pero sigue ahora siendo de 2 dígitos, 11.6. Y vean más abajo lo que es insumos médicos y dentales, que muestra un crecimiento, sí, menor respecto al año pasado, pero que si vemos los meses recientes, es la cifra que yo les estaba diciendo, que en la parte de insumos 5.8, 10.5, 15.9. Ese es un sector dinámico. El otro es un sector perdedor. La industria definitiva es otro de los sectores que, desde el punto de vista de gobierno, Asamblea Legislativa, debería analizarse para ver qué se puede hacer para ayudarle al industrial local. Voy a bajar más acá. Aquí sigue construcción, comercio. Déjeme construcción. Con mucho gusto. Aquí Construcción, está. Randall, eso es bien importante porque es otro de los sectores perdedores. La construcción en general viene cayendo. La construcción en general está en recesión. Tasas de -16, -15, -14. Pero la preocupación es que los dos grandes sectores de construcción de obra pública y construcción privada, ya los dos están cayendo. O sea, son negativos. Y en el caso de la construcción privada, estamos a un mes más de que entre en recesión la construcción. Y de nuevo, otro de los sectores que pesa poco en el PIB, pero que agrega mucho empleo no calificado, es la construcción. Entonces, juntan los dos sectores, digamos, más intensivos en mano de obra no calificada, cayendo, y lo que es construcción de casas, de edificios, en general se está cayendo. Pero la construcción de obra pública, Randall, y la desgracia que pasó en Cambronero, no es casualidad. La construcción de obra pública en el país viene cayendo desde hace más de 18 meses. O sea, es una actividad que está en recesión. Y los de crecimiento, las caídas son ya de casi el 30%. O sea, que tenga mucho cuidado cuando usted pase un puente, ¿verdad? O con las carreteras, los derrumbes, porque la infraestructura nuestra está para el tigre, como decíamos en Paraíso. Qué dicha que se está hablando de un préstamo urgente, como un parche, de varios millones de dólares, que escuché al ministro de Obras y Transportes, porque este país, con este cambio climatológico que estamos teniendo, uno no puede decir que haya empresas competitivas, ¿verdad? Eficientes, si lo mínimo, si la infraestructura no está cubierta. Pero además, porque los gobiernos en general le han metido tijera a los gastos de infraestructura como formas de cumplir con la regla fiscal, porque la infraestructura nadie la pelea. Pero si usted le dice que tiene que reducir salarios o transferencias, ¿verdad? O compras de bienes y servicios en tal ministerio, todo el mundo brinca. Pero la infraestructura nadie se preocupa. Por eso yo creo que, aunque alguna gente me critica, los gastos de capital para mí deberían estar fuera de la regla fiscal para garantizar productividad. En el comercio. Y reparación de vehículos, porque con tanto hueco todo el mundo está arreglando el carro. Vea comercio. Comercio, digamos, no es tan dinámico como lo que mencionábamos de zonas francas, pero crece. Ha venido creciendo menos, está al 3.9, su crecimiento. Y ahí destaca el comercio de vehículos, que está creciendo casi al 30%. Y ese crecimiento interanual del 30% se viene observando desde hace ya 4 o 5 meses. ¿Qué es eso? Como decía mi abuelita, cuando uno le decían, mira, es que te va a venir a flotar la señora con manteca, es que tienes una pega. Esta es una pega de vehículos por todo el problema de los contenedores, los chips y demás, y además que somos muy pequeñitos, que los barcos pasan recto, porque Costa Rica ni lo ven, y entonces los compradores han tenido que esperar 2 años, 12 meses por el carro nuevo. Bueno, ahora nos dieron inventario y es donde se formalizan esas ventas y entonces se ve ese crecimiento más que significativo en vehículos. Ok, vamos a bajar un poquito más. Ok, que es, bueno, esto tiene que ver con comercio, lo que estábamos diciendo. De servicios. Sí.
Servicios es de los sectores ganadores, Randall, porque una de las áreas de zonas francas son los centros de servicio compartidos. Costa Rica destaca en el mundo por tener calidad de recurso humano muy buena en operaciones de cocina, que se llama back office, contabilidad, finanzas, recursos humanos, auditorías. Y con la eficiencia mundial de las compañías, ellos están centralizando operaciones de back office en un solo lugar. Bueno, resulta de que los mismos gerentes de compañías americanas, gringas, que operan en Costa Rica, como IBM, Microsoft, Amazon, le están diciendo a sus amigos en Estados Unidos: venite para Costa Rica. Aparte el clima, la gente, la democracia, las playas, la cercanía, etcétera, aquí hay buen recurso humano. ¿Qué es el problema? De nuevo, que de los graduados universitarios, Randall, de universidades públicas, solo el 15% full English. Solo el 15% está saliendo con buen inglés. Y eso sí es una gran limitante. Por eso yo creo que, a pesar de que los gobernantes dicen todos los discursos que le vamos a entrar al bilingüismo, etcétera, la ejecución está siendo muy lenta. Aquí necesitamos que el INAH, que el Centro Cultural, que incluso Cancillería se traiga pensionados gringos, vienen acá, compran casas de retiro y que den clases de inglés masivamente y que nos obliguen a todos a conversar en inglés. Es que uno no puede aprender inglés en una pizarra. Es como que usted le digan: se graduó con honores en un curso de natación en PowerPoint, lo tiran a la piscina y no dura ni un minuto, se ahogó. Bueno, igual, si uno no practica el inglés, y yo se lo digo por experiencia propia, se te olvida, se te hace un nudo en la cabeza. Hay que practicar el inglés. Y en ese sentido me parece que nosotros tenemos una gran debilidad, y es que en la educación pública, lamentablemente, muchos de los profesores de inglés no saben inglés. Entonces, ¿cómo van a salir los alumnos? ¿Verdad? Bien, seguimos. Permítame, sí, bajar un poquitico y ahí están las consideraciones finales. Tal vez un resumen: hay 4 sectores después de zonas francas ganadores. Hotelería y restaurantes, que comparado al 2020, que fue fatal, sigue recuperándose, creciendo al 12%. Ahí es importante decir que estamos a punto de alcanzar el número de turistas prepandemia, pero no la plata, que es lo que nos interesa. El turismo producía $4,000 millones. Ahora, si acaso, vamos a llegar a 2.800. Eso quiere decir tal vez que el perfil de turista que está llegando es más bajo, o que se hicieron más codos y gastan menos. Transporte. El transporte está creciendo 2 dígitos, al 15%. Pero no nos confundamos, no es el transporte de buses, que ha sufrido también caída de volumen de pasajeros. Es transporte de mercancías. Infocomunicación. Esto es la nueva realidad virtual. Todo lo que es digitalización está creciendo al 15%. Infocomunicación, Colby, Claro, Movistar, Tigo, todo ese tipo de cosas. Banca y seguros al revés. Esto me preocupa, Randall. La banca y seguros, estamos hablando de los créditos, venía creciendo en junio 1.7, en julio 0.9, y ahora en agosto la banca cayó menos 0.2. Quiere decir que mis colegas se están volviendo más nerviosos, que están anticipando mayor riesgo por las altas tasas de interés y no están prestando plata. Ahí tenemos otro problema, ¿verdad? Uno no puede reactivar la economía si no presta. Pero además, yo me he cansado de decir, ante ese ambiente, ¿cómo es posible que sigamos teniendo $500 millones sin colocar en el sistema de banca para el desarrollo y que nadie le quiera entrar a resolver ese asunto? Yo diría que con eso, Randall, hacemos un buen resumen de la actividad económica en general. El país empieza a recuperarse en crecimiento, pero este crecimiento no es equitativo y tampoco en la misma proporción sube el empleo, y los sectores ganadores tienen que ver más con tecnología, tienen que ver más con zonas francas, tienen que ver más con sector externo, servicios, turismo. Y los sectores perdedores, lamentablemente, son los sectores básicos, agrícolas, los sectores industriales locales, que, repito, la gran preocupación es la mano de obra no calificada, que a su vez está siendo golpeada por la inflación
Y entonces se juntan los dos males, salarios que no suben, inflación más alta y con el riesgo que me boten del trabajo. Entonces sí tienen razón algunos seguidores de su programa que están escribiendo ahí que no entienden cómo yo digo que los números de producción van bien, pero hay gente que la está viendo fea. Esa es realidad. Tenemos un ambiente económico en producción positivo, pero desde el punto de vista de sectores sociales hay unos ganadores, ¿verdad? Hay otros perdedores. Ante Dios todos somos iguales, hechos a imagen y semejanza del Ser Supremo, pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros. Y los que son más iguales que otros, lamentablemente, son los que tienen inglés, los que tienen habilidades digitales, y no con esto estoy polarizando, pero muchos de esos vienen de colegios privados o colegios técnicos, universidades privadas, y lamentablemente del lado perdedor, la calidad de la educación pública, que no es de cantidad de recursos, casi el 8% del PIB se va ahí, es en cuanto a la formación que estamos dando. Incluso suspendemos el ciclo lectivo. Incluso sale un rótulo ahí que dice, hoy no hay clases, y clases con C, ¿verdad? Impresionante. Don Gerardo, permítame ir a la pausa, vamos a hacer solo una pausa. Regreso un par de minutos, porque me interesa hablar con don Gerardo sobre eurobonos, y después tendrá que escoger una canción para cerrar el programa. Len, hoy solo vamos a hacer una pausa comercial, así es que vamos a esa pausa y volvemos. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Amor, me dijo el vecino que hay un nuevo proyecto de vivienda con bono, pero hay que pagar una cuota por mes y nos meten en una lista. ¿En serio? No se deje engañar. Ninguna persona está autorizada para cobrar dineros a cambio de asegurarle una vivienda en algún proyecto. Si paga una cuota de afiliación, pida el recibo y pregunte para qué se utiliza ese dinero. Asegúrese y consulte ingresando a www.banbi.fi.cr. Un mensaje del INBU, Banbi y MIBA. ¡Qué bien! Por fin llegó el equipo nuevo. Lo voy a conectar en esta misma regleta. Cuando nada es seguro, todo es posible. No arriesgue la continuidad de su pyme. Seguro Incendio Comercial. Para más información, visite www.grupoins.com/pymes o con su intermediario de seguros. Yo desde ya pienso en mi pensión. Yo tengo un compromiso para planear mi mañana. Yo pongo mi futuro en las mejores manos. BN Vital le invita a escuchar el microprograma Vivir Bien en todas las emisiones de Noticias Monumental, y todos los miércoles la entrevista con un experto de BN Vital. Piense en su futuro, piense en Vivir Bien. Cuidar hoy nuestros planes es vital, pues mañana los haremos realidad. Cuidar hoy nuestras comunidades es vital, pues mañana seguirán siendo el escenario de nuestra vida. Cuidar hoy nuestros recursos es vital, pues mañana podríamos extrañarlos. Así que hoy cuidemos juntos lo que es vital para el futuro. Un mensaje de BN Vital. Juntos somos progreso. Historias de Inspección presenta el carro que no frena. La cosa es que el inspector me pidió que accionara el freno poco a poco y yo sudaba porque estaba con los dos pies hasta el fondo y nada que frenaba. ¡No! Perdí la prueba y hasta me arratoné. Prepárate para la inspección vehicular. Vení a Repuestos La Huaca y aprovecha estas ofertas buenísimas. Catalizadores con hasta un 20% de descuento. Todos los faroles, bombillos, pastillas y zapatas de freno hasta con un 50% de descuento. La Huaca, confianza y ahorro en cada repuesto. Aplican restricciones. Viva una edición más del clásico de fútbol que paraliza al mundo. Real Madrid contra Barcelona. En vivo, este 16 de octubre por Sky. Contrate Sky desde $29.90 al mes y disfrute de todos los partidos de la Liga Santander llamando al 2288-9999 o al 2239-9759. Términos y condiciones en skycostarrica.com.
Los efectos del cambio climático amenazan nuestra seguridad alimentaria. Pequeños productores agropecuarios se están viendo afectados por la escasez de agua. Ante ello, el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, en alianza estratégica con el Ministerio de Ambiente, AIDER de Perú, y con financiamiento de la Unión Europea, están implementando la construcción de reservorios de agua de lluvia, incorporando técnicas ancestrales de los incas peruanos. Sembremos agua para cosechar vida. Pura vida. Los ambientes de trabajo seguros y saludables ayudan a que las personas trabajen de forma más productiva. ¿Querés más información? Seguí las redes sociales del Consejo de Salud Ocupacional para conocer más detalles de la campaña Construcción del Bienestar Emocional en el Trabajo. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. En la radio de Costa Rica nos quedan 2 minutos de programa. Don Gerardo Corrales me acompaña esta tarde. Don Gerardo, el tema de los eurobonos, del que se ha hablado tanto, el presidente soltó un comentario muy polémico, pero en comisión, por un gol, por un voto, se ganó. ¿Qué piensa usted de los eurobonos? Vea, los eurobonos, mucha gente los ha visto como un fin, son un medio para mejorar la estructura de financiamiento del gobierno, que ya tenemos una deuda de 43 mil millones de dólares, pero que la mayoría, casi el 80%, es deuda interna más cara cuando hay plata más barata en el resto del mundo, sea por eurobonos, sea por préstamos de apoyo de multilaterales. El gobierno pasado dejó un proyecto de 6 mil millones de dólares como un cheque en blanco, y eso hizo que Liberación Nacional y el Frente Amplio y Liberal Progresista al principio dijeran: no, vamos a votar solo 1.500 millones de dólares por el vencimiento que viene en enero para refinanciarlo. Pero después se estuvo trabajando el texto, y ahí quiero destacar el trabajo de la diputada Carolina Delgado, que estuvo fuertemente buscando ayuda técnica, y se logró un texto que condiciona la emisión de los 6 mil millones de dólares a un ritmo de 1.500 por año al cumplimiento de indicadores de estabilidad fiscal y macroeconómica. ¿Cuáles? Superávit primario, tope al saldo de la deuda, deuda al PIB decreciente en el tiempo y carga de intereses al PIB decreciente en el tiempo. Alguien decía que esas son condiciones muy laxas, por Dios, o sea, esas son las condiciones que piden los organismos financieros y los bancos internacionales. Otros querían meter que el gobierno se comprometiera a que va a reactivar la economía, pero por Dios, o sea, como que uno dijera: aquí está la fórmula de reactivación, hágase la reactivación en un mundo complicado. O comprometerse a bajar los porcentajes de evasión y de elusión, ni siquiera sabemos cuánto es ese porcentaje, y salen a decir en el semanario Universidad, porque ese es el medio que utiliza esa diputada, en contra de... entonces, Randall, yo creo que estamos en este momento, a pesar de que se aprobó en la Comisión de Económicos, en un dilema. Eso va para plenario, y lo que yo no quisiera pensar es que nos vayamos a la solución a la tica. Partan el ayote por la mitad, ni 1.500 ni 6.000, digamos 3.000 los primeros 2 años, y luego vienen aquí y piden permiso por otros 3.000. A mí me parece que esa es una solución de medias tintas que no resuelve nada, que nos vuelve a meter en incertidumbre, y la oportunidad que tenemos de aprobar 6.000 millones que mejore las perspectivas de financiamiento a largo plazo, sujeta a condiciones de estabilidad macroeconómica, podría darnos un upgrade, una mejora en la nota de calificación con las agencias calificadoras, que mejoraría las tasas de interés, el tipo de cambio y otros elementos que inciden sobre las familias y sobre las empresas. Pero lo que está sucediendo en Costa Rica cada vez más es que a los técnicos no nos escuchan, y pues al final prevalecen criterios políticos. 2:58. Don Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado. No, con mucho gusto, Randall, a usted. ¿Con qué canción quiere que nos despidamos, don Gerardo? Viera cómo me vacilaron en su último programa. Me dice: ¿cómo se te ocurre pedirle a Randall Perro Negro? Black Dog de Led Zeppelin. Entonces hoy quiero irme con un cantante griego que a mí me gusta mucho, que es Demis Roussos, que se llama Morir al lado de mi amor. Morir al lado de mi amor, un clásico. Me puse más romántico. Gerardo Corrales. Sí, se puso romántico ahí. Para que no lo vacilen. Son las 2:59. Ahí está.
Ahí está la canción. Don Gerardo, muchas gracias. Gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.